Messi, Cristiano, Neymar, todas estas superestrellas en las canchas del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Pero a pesar de todo este talento, este libro nos recuerda que el jugador más poderoso de todo el fútbol es la FIFA. Aquí la historia criminal de la organización deportiva más grande de la historia. Arrancamos con este nuevo episodio del podcast de Bibliotequeando. Aquí les habla Ricardo Lugo. Como siempre nos pueden seguir en las redes @bibliotequeando. Hoy les traigo un libro bastante de la época. Estoy apenas, depende de cuando escuchen ustedes esto, pero yo estoy a unas horas de que empiece el primer partido del Mundial, Qatar-Ecuador. Y por supuesto está toda esta nube negra encima del Mundial, obviando las cosas de Qatar como país y toda esta cosa de los derechos humanos. De por sí la FIFA trae consigo este estigma, esta marca de corrupción, acusaciones públicas, dinero intercambiando manos ilegalmente por debajo de la mesa. Y quería conseguir un libro, para mí me pareció que fue el mejor libro explicando cómo es que estas cosas pasan. Porque es muy fácil decir que una organización es corrupta, pero hay que explicar cómo lo son, o es bueno entender por lo menos cómo es que suceden este tipo de actividades. Y este libro, FIFA Mafia, me pareció el mejor. Thomas Kistner es un experimentado periodista deportivo en Alemania y él se buscó a responder esa pregunta. ¿Cómo es que la FIFA pasó de ser una organización extremadamente pequeña a algo tan grande? O sea, las naciones, en ciertos puntos de la historia, las Naciones Unidas tenían menos países inscritos que la FIFA. Entonces imagínense, la FIFA es una organización que atrae más países que las propias Naciones Unidas. Entonces, este resumen va a tener todo un poco, pero básicamente aprenderemos cómo empezó la FIFA, quién fue el paciente cero, por decirlo así, de la corrupción, cómo es que violan las leyes hoy en día, cómo es que ciertas cosas que hicieron no eran ilegales, son ilegales en la mayoría de los países, pero no donde ellos trabajan, y cómo es que la Adidas, en verdad, arrancó toda esta política actual de la FIFA. Y por supuesto, para responder todas estas preguntas es importante dar contexto. El fútbol organizado como tal empezó con metas muy básicas. En 1888, cuando Inglaterra inventa el fútbol, se funda la Liga Inglesa de Fútbol, la EFL por sus siglas en inglés, y los objetivos eran muy claros. Era simplemente poder organizar juegos entre clubes oficiales dentro del país, que se le pudieran asegurar que se le pudieran pagar a los jugadores, que los fanáticos tuvieran un buen servicio y que hubiese una redistribución de las ganancias entre todos los equipos dentro de la liga. Y eso es lo que era el fútbol dentro de Inglaterra. Y después, con el tiempo, en un hotel en París, unos 20 años después, se funda la FIFA y es fundada por Holanda, Suiza, Dinamarca, Bélgica, Francia, Suecia, España. Alemania dijo que sí, pero dijo, si ustedes se organizan, yo digo que sí después. Pero básicamente esos fueron los primeros 7 países, 7 y medio con Alemania, que fundaron la FIFA. La razón por la cual esto es importante, porque la FIFA siempre ha tenido la marca europea encima. Siempre ha sido una organización principalmente europea y no una organización para el resto del mundo. Y eso Sepp Blatter, el presidente, digamos, de mi generación, que ha sido presidente desde el Mundial de Francia 98 hasta hace 4 o 5 años, él siempre se aprovechó de eso para sus propios fines políticos. Ya vamos a ver por qué. Lo curioso de esto es que Inglaterra inventa el fútbol y después les quitan su propio deporte. Inglaterra nunca pudo tener una organización mundial basada en Inglaterra. Sería el equivalente a que los estadounidenses, que inventaron el fútbol americano y nadie más juega el fútbol americano, de repente alguien que le gusta mucho el fútbol americano en Suecia diga, hey, vamos a hacer una organización mundial de fútbol americano y va a estar basada aquí. Y eso también va a tener implicaciones más adelante en la historia. Pero la intención, vamos a decirlo así, lo importante de todo esto es que la intención de la FIFA nunca fue hacer dinero. No había mucho de por sí en aquel entonces con el dinero, hasta que se inventó el Mundial. Y esto es así porque el Mundial, la Copa del Mundo, representa casi 85% de los ingresos de la FIFA. Imagínense, un solo evento por 30 días te da 85% de todo el dinero que vas a hacer en los próximos 4 años. Por lo tanto, la FIFA depende mucho del Mundial y por eso es que hay tanto dinero involucrado en ese evento. Por supuesto va a haber corrupción, pero el evento como tal fue el primero en su estilo. Quizás las Olimpiadas es parecido, pero nadie había creado un evento de un solo deporte, una sola disciplina, que fuera tan popular a través del mundo. Y el primero vino en 1930. Y desde el primero, o mejor dicho, desde el segundo, ya había la mezcla entre política y corrupción. Primero que nada, no había el sistema de eliminatorias, los países eran invitados. Entonces había muchos, por supuesto, favores políticos, me debes esta, me debes aquella. Vemos a países como Estados Unidos en los pre-Segunda Guerra Mundial yendo a mundiales cuando ni siquiera tenían ningún tipo de relevancia, ningún tipo de talento, en verdad, deportivamente en fútbol.
Pero en el segundo mundial de la historia, de 1934, ya Benito Mussolini, cuando el fascismo estaba en su tope, organizó el mundial en Italia. Y los reportes están muy claros. Él amenazó a muchísimos jugadores de otros equipos, funcionarios, árbitros, etcétera, para asegurarse que Italia ganara. Italia, por supuesto, ganó. Entonces, ya estamos viendo desde el inicio del mundial, sin intención, porque vuelvo y repito, la intención de la FIFA no era ser una organización política, era una organización deportiva, no muy diferente a tu organización local de softball en tu ciudad. Eso es lo que ellos querían hacer. Nunca había esta intención de hacer tanto dinero. Pero por supuesto, se convierte en esta organización global y llega el nuevo presidente de la FIFA después de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó Stanley Rous. Este Stanley Rous dijo: nos estamos poniendo muy grandes, nos estamos mezclando con política, nos estamos mezclando con gente peligrosa. Mira con quién nos hicimos amiguitos, con Mussolini, mira lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Creo que las Olimpiadas también lo mismo, ¿no? 2 años después de ese mundial vienen las Olimpiadas de Berlín de 1936, con por supuesto Hitler. Entonces él dice: tenemos que echarnos para atrás un poco esto. Y él creó una política en la FIFA de básicamente cero política. No podemos tener ningún tipo de conexión política con ningún país. No podemos criticarlo, no podemos aplaudirlo, simplemente somos neutros. Una especialidad de neutralidad suiza, pero en los deportes. El problema fue que esto le trajo problemas, vamos a decirlo así, porque después de la Segunda Guerra Mundial, él acepta que Alemania vuelva a ser parte del mundo futbolístico, cuando muchos otros países como Polonia, Holanda, por razones obvias, no querían que Alemania, después de todo lo que hicieron durante la guerra, volvieran a poder tener el derecho a jugar fútbol. Él dijo: cero política, ellos pueden volver a jugar, vuelvo, repito, no critico, no aplaudo, pero no critico. Donde él se mete en problemas es con el boicot al apartheid, cuando, por supuesto, el apartheid en Sudáfrica, básicamente este sistema de esclavitud, de discriminación social que tenían hacia los negros en este país africano, muchos países empezaron a pronunciarse en contra de Sudáfrica, dijeron que no iban a jugar más contra ellos hasta que le dieran libertad a los negros, específicamente otros países africanos. Y Stanley Rous dijo que él no iba a hacer eso, que él no iba a boicotear a Sudáfrica, que ellos podían jugar fútbol en cualquier tipo de evento que clasificaran o de eventos locales en África, etc. Muchos países africanos, esto fue un error político, vamos a decirlo así, de que los países africanos, recordemos, cada país tiene un voto para votar por el presidente de la FIFA, y los países africanos dijeron: bueno, no vamos a votar por ti. Y ahí se acaba su reinado, por decirlo así, dentro de la FIFA, y viene el primer y último presidente latino de la historia de la FIFA, João Havelange, un brasileño. Todos los demás presidentes han sido europeos, pero este presidente es el que arranca, por decirlo así, la corrupción estilo moderna que conocemos hoy en día. Antes de pasar a João, es importante saber que Stanley Rous, él fue el que creó las confederaciones. Lo que ven fútbol, hoy en día entendemos que el fútbol se maneja por regiones. El fútbol no era así antes, era bastante centralizado, todo era a través de la FIFA. Y Rous, con esta misma ideología de vamos a quitarnos un poco de poder aquí, vamos a delegar, él creó las confederaciones de la CONMEBOL, que es Suramérica, CONCACAF, Centro y Norteamérica, la UEFA, por supuesto, en Europa, OFC en Oceanía, etc. Esto todo con la idea de poder descentralizar la FIFA y crear menos corrupción. Irónicamente, salió al revés. Y João Havelange, este presidente, él ganó estas elecciones, pero fue con soborno. Él básicamente compró estas elecciones con unos famosos sobres marrones que se les puso en un hotel, en los diferentes cuartos de un hotel, a varios funcionarios de la FIFA. Y esto es importante porque ese estilo de sobornar a alguien se volvió a repetir unos 60, 70 años después, ya hablaremos de eso. Pero básicamente, además de esos sobres, él también pagó, o a través de su gente que lo estaba financiando, él también pagó viajes para ciertos países africanos para que pudieran ir a votar. Tranquilo, yo te ayudo, pero por supuesto votas por mí, etcétera, etcétera. Y en ese punto que él se establece como presidente, llega Horst Dassler, el hijo de Adi Dassler, el fundador de Adidas. Creo que mucha gente conoce la historia de cómo Adi Dassler y su hermano, los dos fueron miembros del partido nazi. Mucha gente los defiende hoy en día, que era la época, que tal, que si los nazis te llegan, ¿qué vas a hacer? Te entiendo, pero ellos fueron miembros del partido nazi el día que Hitler se declaró canciller de Alemania. O sea, antes de que Hitler se volviera loco, como eso decía, cuando la mayoría de la gente todavía estaba con él. Ya ellos eran partidarios de este partido y se mantuvieron hasta mucho después. Y después, por supuesto, ellos dos tuvieron problemas
y Adi Dassler se queda con Adidas y el hermano funda la Puma, y estas dos empresas se odian, y si vas para las oficinas de estas dos empresas en Alemania, los empleados entre ellos se pelean, no se pueden hablar. Esa cultura todavía viene de aquella época. Pero el punto es que Horst Dassler, él está pensando cómo expando la marca de Adidas, cómo le gano yo a mi hermano, cómo le gano yo a las otras marcas grandes del mundo, cómo hago yo que Adidas sea la marca que todo el mundo piensa en cuanto al deporte. Ya él más o menos estaba inventando la práctica de promocionar, de influencers, por decirlo así. Él iba a las Olimpiadas y le regalaba zapatos Adidas a los mejores deportistas para que usaran su marca. Muy famosamente se la dio a J.C. Owens, el que rompió en las Olimpiadas de Berlín del 36, que rompe los récords de 100 metros planos. J.C. Owens, por cierto, era un hombre negro estadounidense. Y esas Olimpiadas Hitler las fundó con la intención de mostrar que la raza aria era la superior en el mundo. Y por supuesto arranca la carrera, son 10 personas, o 8, no me acuerdo el número, pero todos son blanquitos menos Jesse Owens, y Jesse Owens lo deja botado a todos y gana el oro. Y por supuesto otra competencia parecida, que yo me imagino que Hitler en el camino a casa no estaba feliz. Pero el punto es que él se dio cuenta que, ok, si esto sirve, ¿no? Darle zapatos a todos estos deportistas y es una buena manera de hacer dinero, pero tiene que haber un atajo. Y ahí fue que él se dio cuenta que el atajo eran las organizaciones y los poderosos funcionarios deportivos. Y ya se dio cuenta, esta FIFA va a ser la organización más grande del mundo y está dirigida de manera muy desorganizada, muy poco profesional. Esto es un hombre de negocio, un hombre que trabaja para Adidas, o mejor dicho, el dueño en este punto de la Adidas, y se da cuenta que la FIFA, a pesar de su tamaño, no está bien estructurada, y no hace dinero. En este punto, cuando llega Joao Havelange, no hace dinero. El ser miembro de la FIFA era simplemente un puesto, digamos, te daba estatus social, pero no te daba mucho lucro financiero. Así que Horst Dassler, el fundador de la Adidas, es el que compra los votos para que Joao Havelange se haga dueño y se haga presidente, perdón. ¿Y cuál es la intención de Dassler? Bueno, yo puedo comprarlo a él porque Dassler muy inteligentemente se da cuenta que el dinero no está tanto en los zapatos, el dinero va a estar en la televisión, en el alcance, en el patrocinio, en todas estas cosas que la FIFA ya estaba empezando a hacer, pero no lo hacía muy bien. Entonces Dassler dijo, si yo tengo el jefe de la FIFA, que es el que se encarga de los contratos, de los derechos televisivos, de los derechos de mercadeo, él y yo vamos a poder hacer mucho dinero. Y se estima que Dassler a través de su carrera gastó $40 millones en sobornos con la FIFA. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, Horst Dassler funda una empresa ISL, International Sports Leisure, una empresa que se encargó de comprar los derechos televisivos y de patrocinio del Mundial. Entonces Havelange o la FIFA le vendía los derechos a la Adidas, por decirlo así, y después esta Adidas a través de la ISL revendía esos derechos a otras empresas. Entonces era un negocio muy bueno para ambos. Ilegal, por supuesto, porque Dassler le pagaba por debajo de la mesa a Havelange para asegurarse que la ISL siempre fuera la compañía que comprara los derechos, y así fue por 40 años. En otras palabras, por 10 mundiales seguidos más o menos, la ISL fue la empresa que siempre estuvo comprando los derechos del mundial. Y después ellos, por ejemplo, en el caso de derechos televisivos, la ISL va y le vende los derechos televisivos al canal de fútbol que lo quiere pasar, por decir algo, Fox Sports en Estados Unidos, Fox Sports versión Argentina, Meridiano, si me acuerdo que era uno de los canales en Venezuela, ESPN, etc. Entonces ISL se quedaba con 100% de esa reventa, no tenían que pagarle nada a la FIFA. Y lo mismo hacían con los patrocinios. Yo pago el contrato de exclusividad para patrocinar el mundial, yo como la ISL, en verdad es la Adidas, pero yo como la ISL, y después la ISL va y le revende eso a otras empresas del mundo, y hacían muchísimo dinero. Y parece mentira, todo fue ilegal, no se realizó de manera limpia, pero en verdad convirtió el mundial en lo que es ahora, en este evento tan grande del mundo. Y creo que para la mayoría de nosotros suena muy obvio, como que claro, el mundial, hay mucho dinero en el mundial, que tiene de especial, pero es que la manera en que la FIFA organiza el mundial es muy interesante. Durante un campeonato del mundo, ellos suspenden las leyes del país anfitrión. Y además, les piden al país que cubra todo tipo de costos. En otras palabras, yo como la FIFA básicamente es una organizadora de bodas. Ellos no hacen nada. Ellos simplemente te toman tu dinero y te arman la fiesta. Eso es todo. Pero ellos no pagaron nada. Ellos le dicen al país, digamos en este caso Qatar, tú pagas los estadios, paga la infraestructura, los hoteles, etc. Yo te traigo a todos estos 32 equipos de fútbol, a sus fanáticos, que van a ser 2 millones de personas y van a gastar dinero en tu país, etcétera, etcétera. Y yo me encargo de vender las entradas. Entonces,
por el mismo poder, la FIFA le puede exigir a un país que cambien las leyes. Pasó con la Budweiser en Brasil. En Brasil era ilegal vender cerveza en los estadios de fútbol, porque no por razones religiosas como lo es en Qatar, sino por razones de violencia. La violencia en los estadios es tan peligrosa en Brasil que dijeron no podemos vender alcohol para evitar consecuencias. Ahora en Qatar están haciendo lo mismo, están cambiando ciertas leyes. En Qatar normalmente solamente se puede conseguir alcohol en los bares de los hoteles, como van a ver en el capítulo de la siguiente semana. Yo fui al Mundial de Rusia en el 2018. Por ejemplo, en Rusia todo el mundo tiene pistola encima, cosa que yo no sabía. Y habían letreros que decían, por este mes del Mundial no se puede tener pistolas en el metro, no se puede tener pistolas en la calle, etcétera, etcétera. Entonces la FIFA tiene la potestad de exigirle a un país que cambien ciertas leyes. Y al mismo tiempo le exigen que paguen. Entonces vamos a dar el ejemplo de Brasil 2014, el Mundial de hace 8 años. Brasil gastó 13 billones de dólares para organizar el Mundial. Todo eso fue en estadios, infraestructura, hotelería, renovación a los aeropuertos, etc. La FIFA vende las entradas y se queda con el dinero de las entradas, cabe destacar. Ellos no le dan nada al país. Y además le venden a la ISL los derechos televisivos, patrocinio y mercadeo. Todo eso representó alrededor de 4.5 billones de dólares y la FIFA no gastó nada. Nada. O sea, la FIFA no... 13 billones gastados por un país. Yo la FIFA vendo 4.5 billones y no gasto nada. Y la ISL solamente gasta el dinero que le costó el patrocinio. Se mete en todo lo demás en la reventa. Y vamos a agregarle el costo de soborno que también estaba pasando por debajo de la mesa. Pero en este caso del Mundial 2014 ya la ISL no estaba. La FIFA tiene un nuevo modelo. Pero ese es el típico mundial. Entonces, por supuesto, para la ISL y para la FIFA había mucho dinero y muchos intereses en este evento. Y para que tengan una idea de lo sabroso que debe ser para la FIFA organizar un mundial, ellos le exigen al país que vaya a ser anfitrión que le quiten los impuestos. Tú no me puedes cobrar impuestos. Yo voy a hacer 4.5 billones de dólares en tu país en un periodo de un mes. No me interesa, yo no voy a pagar impuestos. No voy a pagar impuestos sobre la venta de las entradas tampoco. La FIFA dice, yo no quiero pagar nada. Y los países dicen, ok, sí, dale, no importa, yo quiero tener el mundial en mi lugar. Además, la FIFA le dice que mis funcionarios, mis invitados, que yo voy, gente política que yo quiero invitar, participantes del Congreso de la FIFA, árbitros, toda esta gente que va a ganar dinero en este evento, tampoco van a pagar impuestos. Además, me vas a dar un permiso de entrada y salida incondicional para toda la gente que venga para la Copa del Mundo. O sea, me vas a quitar tus leyes de visa y todo eso. No, eso no aplica. Si quieres hacer el mundial aquí, la gente llega con una tarjetica, con una entrada, con un ticket, pues, que tienen entrada y pueden pasar a tu país. Como hizo Rusia, como hizo Qatar. Y como va a tener que hacer Estados Unidos en el 2026 igualmente. Además, tienen una excepción bastante preocupante, bastante sospechosa, que se llama la ley de lavado de dinero, en el cual la FIFA, esto es súper corrupto, la FIFA puede importar y exportar moneda extranjera sin restricciones. Entonces, esto es una manera muy básica de tener amigos en lugares que, digamos, peligrosos, porque entonces tú puedes traer a gente con francos suizos, euros, dólares, rial, catarí, cualquier tipo de moneda, y lavar dinero, porque tú puedes ir a Qatar ahorita con moneda extranjera. Voy a depositar tanto por propósitos del mundial, $1 millón aquí, y después quiero pasar ese millón para tal moneda para depositarlo en un banco de Andorra. Ya que la FIFA consiguió que esa transacción no tuviera ningún tipo de costo, ni tuviera ningún tipo de rastreo, muchos empresarios oscuros y otros personajes turbios que se pueden disfrazar de patrocinadores, de inversionistas, de gerentes del mundial, no lo son, pero van para el evento y hacen conexiones políticas y financieras, y por supuesto por ese favor gente en la FIFA cobra dinero y se crea este círculo vicioso de que el mundial es el evento no solamente futbolístico más grande del mundo, pero para mucha gente es el evento más grande en cuanto a lavar dinero y hacer transacciones internacionales. What's worse than an ad interrupting your favorite music or podcast? That uninspired coffee you've been drinking while working, which is why Flavia is elevating your everyday coffee experience. Now you can enjoy cafe-quality beverages like coffee, tea, frothy lattes, and creamy hot chocolate made right in your home office, actual office, or wherever you want to upgrade your mug with bold, delicious flavors. Visit Flavia.com to shop the collection of machines and beverages now.
This episode is brought to you by Max. The HBO original comedy special, Gerard Carmichael, Don't Be Gay, is now streaming on Max. Emmy-winning comedian Gerard Carmichael returns to the stage in his boldest special yet, bringing his sharp wit, unfiltered honesty, and the kind of vulnerability that's made his voice truly one of a kind. Don't miss Gerard Carmichael, Don't Be Gay. Now streaming on Max. Missing out on family time because of all the noise? Enjoy the moment without straining to keep up with the conversation. Wow, what a beautiful sunset. Discover Nuance Audio, the new invisible hearing solution that's built into your glasses. Discreet, comfortable, and easy to use. Nuance Audio glasses help you hear better and reduce background noise, so you can get back to enjoying time with your loved ones. Find a store near you at nuanceaudio.com. Y para los que creen, y creo que esto ya está más o menos reportado, el país no hace dinero con el Mundial. El país siempre pierde, no es suficiente. Si la inversión fuera solamente de 500 millones, quizás $1 billón, más o menos puedes argumentar que el evento tiene sentido. Pero de resto, cuando son cantidades ya de 2 billones en adelante, no hay manera. Mucho menos 13 billones, mucho menos 220 billones, que es lo que se acaba de gastar Qatar. La razón es porque, como les dije, todo el dinero de las entradas va para la FIFA, los derechos comerciales va para otra gente. Y la gente en la ciudad en verdad sufre. En Sudáfrica, por ejemplo, miles de residentes tuvieron que mudarse, tuvieron que cerrar sus negocios porque iban a vender artículos de otras cosas de la FIFA. Y todos esos artículos hechos en la China, no eran artículos hechos en Sudáfrica. Incluso hasta la misma mascota, la mascota de ese mundial, las bubucelas, si se acuerdan de las bubucelas, el 90% de ellas eran hechos en China. El negocio de Match Hospitality, que es básicamente una especie de hotel patrocinado por la FIFA y tiene todo está incluido, las comidas, visitas, puedes conocer jugadores, es toda una experiencia. Ellos van y reservan todos los hoteles en este caso de Johannesburgo, o ahorita en Qatar, en Doha, los mejores cuartos, los mejores hoteles, y te los bloquean. Y después tienen el derecho de 2 días antes de que el mundial empiece decir, bueno, no lo quiero ya, y lo sueltan. Y por supuesto, en todo ese periodo, cerca antes de que empezara el mundial, un cuarto que antes costaba 55 euros, en el caso de Sudáfrica, de repente ahora costaba 538 euros la noche. Entonces es algo que afecta a la gente local, más los fanáticos comunes y corrientes del fútbol que quisieran ir al evento. Pero volviendo al presidente de la FIFA de la época, Joao Havelange, Joao crea un programa de desarrollo que se agarraba el dinero de la FIFA y se lo regalaba a países que tenían que desarrollar el fútbol, países africanos, latinoamericanos. La idea suena muy bonita, pero el concepto en verdad era que yo aseguro así los votos de estos países. Si yo le doy dinero a estos países para crear fútbol, ellos van a votar por mí. Como les dije al principio del episodio del podcast, la FIFA siempre ha sido muy eurocéntrica, ¿no? Y esa palabra está utilizada muy de distintas maneras políticamente, pero no es secreto. La FIFA por 60, 70 años siempre fue, bueno, vamos a ayudar a los países europeos primero y después ayudamos a los demás, porque de aquí es que viene el fútbol. Joao trató de cambiar eso, en parte quizá porque es latino, pero principalmente porque era una manera de mantenerse en el poder. Pero, por supuesto, esta era una manera de ser corrupto. Primer y último presidente latinoamericano de la FIFA, y por supuesto hace corrupción, Latinoamérica no pegamos una. Los crímenes de él no fueron descubiertos hasta mucho después. De hecho, la ISL se mantuvo en contratos con la FIFA hasta el Mundial del 98. Y después, cuando se comprobó que la ISL estaba haciendo cosas ilegales para el Mundial de Corea-Japón 2002 y el Mundial de Alemania 2006, fue que esa empresa, vamos a decirlo, quebró por presión financiera, demandas, etc. Y Havelange se retira y él nunca es puesto preso, en verdad. Él se escapó. Pero otros personajes que vamos a hablar pronto no tuvieron la misma suerte. Así que estamos ya en el 98. Joao Havelange tiene ya 24 años en el poder. Y Sepp Blatter es su secretario general de la FIFA, que es básicamente una especie de, digamos, vicepresidente. Y Blatter es muy bien respetado dentro de la industria. Aparentemente no sabe nada de la corrupción. Aparentemente es un hombre de un pueblo muy pequeño en Suiza, tratando de simplemente llegar al tope de la FIFA, pero sí es un hombre con bastante ambición financiera y ambición, digamos, política. Blatter se da cuenta, él consigue unas transacciones bancarias y se da cuenta de que Havelange está recibiendo dinero de parte de la ISL. Él se hace el loco, vamos a decirlo así, y le ofrece a Havelange, mira, yo no me voy a meter aquí, y vamos a ver que Blatter no le gusta a la gente que, por decirlo así, sapea, como decimos nosotros, a sus amigos, a sus colegas. Él le dijo a Havelange, mira, yo no te voy a meter en problemas, pero
salte tú, ya estás viejo, 24 años, ya, salte de la FIFA y di que yo voy a ser el próximo presidente, lánzame, etcétera, etcétera. Y esto es un trato que ellos hacen por debajo de la mesa, no hay dinero intercambiado entre los dos, simplemente es un acuerdo entre caballeros, caballeros entre comillas, más por Avalanche que por Blatter. Y Blatter, mientras está preparando, digamos, su campaña para convertirse en el presidente, él se da cuenta que los jugadores, con toda esta marca que se ha creado del mundial y la televisión y todas estas cosas, los jugadores son algo muy importante. Si tú puedes tener a los jugadores detrás tuyo en una candidatura, si tú le puedes decir a la gente, por cierto, tú sabes, ese ídolo con el que creciste viendo los partidos y te comparten su franela cuando eras joven, él va a ser mi ministro de lo que sea aquí en la FIFA. Entonces ahí es cuando él consigue a Michel Platini, el famoso Michel Platini, jugador por supuesto fenómeno con Francia en los 80, pero se convirtió en un personaje extremadamente corrupto. Eventualmente se convirtió en presidente de la UEFA, pero más adelante veremos cómo él es uno de los principales culpables de la corrupción en la FIFA para el Mundial de Qatar 2022. Entonces Blatter se ofrece como una especie de presidente y vicepresidente, como si fuera un partido político diciendo yo voy a ser el presidente, este es mi vicepresidente. Él siempre estaba con Platini al lado y gana las elecciones y así empieza esta época moderna del siglo XXI de la FIFA. Y él gana esas elecciones porque él se da cuenta de dos cosas. Él gana las elecciones 111-80, básicamente 31 países por encima de su contrincante. La razón por la cual gana es que él se dio cuenta de que, uno, el sistema democrático de la FIFA no sirve. Cada país en la FIFA tiene un voto para elegir al presidente. Entonces cada representante de cada país elige su voto y dice yo quiero que este sea el siguiente presidente. Esas elecciones se hacen en Suiza, normalmente hasta a veces son televisadas y se decide quién va a ser el nuevo presidente de la FIFA. El problema con, digamos, la democracia es que todo el mundo vale lo mismo, ¿no? Entonces Inglaterra vale lo mismo que Haití, Trinidad y Tobago vale lo mismo que la India, países con totalmente impactos diferentes en el fútbol y economías diferentes, posiciones diferentes. Entonces si tú vas para un lugar como la CONCACAF, donde Centroamérica o Norteamérica, todas esas islas, Barbados, Antigua, Trinidad y Tobago, Haití, tú llegas y les dices a un bloque completo, voten por mí, ya ahí tienes 30, 40 votos sin tener que dialogar con Europa, Asia, etc. Al mismo tiempo, también se dio cuenta que había muchos países que todavía no tenían dinero, que faltaba devolverle más a los países de abajo. Y él empezó, o mejor dicho, empezó el programa, pero en su campaña, él dijo que iba a darle $250,000 al año a cada país, más $400,000 al año para que construyan academias y oficinas. Todo ese dinero, por supuesto, para el fútbol. Y él como secretario general sabía que ese dinero se podía dar, uno. Y dos, sabía que la gente iba a votar por él si le hacía eso, o por lo menos la gente que importaba. Una especie de imagen de Robin Hood, pero siempre está la duda, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa cuando le das dinero a la gente así como así? Si le regalas a un país $650,000 al año, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo que pasó fueron resultados mixtos. Está el ejemplo de Kenia, el país africano, que literalmente esos $400,000 de construcción, la FIFA se los entregó. Cuando fueron a mirar un año después cómo estaba la construcción, no había nada. Habían gallinas y una pelota de fútbol, eso es todo lo que había. Literalmente nada, arena y ni siquiera ningún tipo de intención de construir algo en ese terreno. Pero sí hay otros países que mejoraron, ¿no? Senegal, Costa Rica, Ghana, muchos países que su fútbol ha crecido es gracias por este programa. Cabo Verde es el principal ejemplo, un país que no tenía ni una sola cancha, un país africano no tenía ni una sola cancha en el 98, hoy en día tiene 25 y todas han sido pagadas por este programa Goal. El mismo Gales e Islandia, países europeos que nunca habían llegado lejos en ningún tipo de evento deportivo, han empezado a subir y han dicho sus federaciones que es gracias a este programa. De hecho, hasta el nuevo presidente hoy en día, Gianni Infantino, que es el presidente actual de la FIFA, ha aumentado esa cantidad por 4. Para que tengan una idea del poder político que tiene este programa, ¿no? Entonces Blatter, que si mucha gente dice que eso es corrupción, le estás pagando a los países para que voten por ti. Sí, puede ser, no estoy diciendo que eso no lo sea. El argumento que dice el autor es que, bueno, hay dos lados, como siempre, ¿no? Toda moneda tiene dos lados. ¿Qué diferencia hay eso entre un político que dice voten por mí, te doy hospital, salud, seguridad, etcétera? No, eso no es corrupción necesariamente. Eso simplemente hacer algo por el pueblo, entre comillas, para que te den votos. Que si ese político es bueno o malo es otra discusión. Pero lo que Blatter está haciendo, por mucho que se ve dudoso, por mucho que huele feo, no es necesariamente ilegal. Pero recuerden, y aquí esto es un gran pero, recuerden que la FIFA se descentralizó.
¿no? Por mucho que todo el dinero del mundial va hacia la FIFA creó todas estas confederaciones de fútbol, Suramérica, Centroamérica, etc. Y cada una de esas conferencias ahora tienen potestad, dinero, poder. Y a lo que haces eso, creas, digamos, unas subdivisiones que pueden tener un centro de corrupción independiente. Y esto fue lo que pasó. Este es el caso específico de la CONCACAF. Esta confederación de la CONCACAF representa, por supuesto, Norteamérica y Centroamérica. Por alguna razón, Surinam y estos países, Guyana, que están al este de Venezuela, forman parte de la CONCACAF también y no de Suramérica, pero así es la vida. Esta organización está siendo representada en este punto en la historia por Jack Warner, que es el trinitario de Trinidad y Tobago, y Chuck Blazer, un estadounidense. Y este Chuck Blazer no tiene otra palabra, es un malandro de primer nivel. Él decía que había inventado, o sea, su subida a la fama, la manera en que él se hizo famoso antes de llegar al fútbol, fue que él inventó la carita feliz. ¿Se acuerdan de la película de Forrest Gump? Que el personaje principal, el personaje de Tom Hanks, se limpia la cara porque se ensució con barro, se limpia la cara y le queda como una carita feliz en la franela a otra persona. Y ese concepto de la carita feliz, bueno, él dijo que él inventó esa carita feliz, que él inventó esa franela, y esa franela vendió tanto, antes de que quebrara esa idea, la vendió tanto que compró un terreno y tenía una compañía de manufactura de franelas, y después la vendió en su tope, y con ese dinero se involucró en el fútbol, y poco a poco subió los rankings de la organización estadounidense de fútbol, que en esa época no era muy, llamaba mucho la atención. Por supuesto, todo era mentira. Él nunca hizo nada de eso. No está muy claro de dónde vino el dinero, pero se convirtió en el secretario general de la CONCACAF y se convirtió en parte del EXCO, y esto es importante, el comité ejecutivo de la FIFA. Son 24 personas que eligen dónde van a ser los mundiales, y ya vamos a ir para ese lado. Jack Warner, que es el presidente de la FIFA, él se dio cuenta, igual que Sepp Blatter, que aquí esta democracia de la elección de los presidentes no importa, está mal hecha. Esto de que un voto por país, esto vamos a decir sí, capaz es justo, pero permite ciertas trampas, y yo voy a aprovecharme, porque yo, estando en la CONCACAF, me doy cuenta de que mi región tiene 41 países y puedo controlar 31 de esos votos, países más controlables para él, que eran los países de las islas de Centroamérica, países muy chiquitos, Antigua, San Lucía, Trinidad. Entonces él decía, si yo puedo hablar con los jefes, con los chivos de la FIFA, representando 31 votos, yo valgo demasiado. De hecho, puedo valer más que la Conmebol completa, que representa mucho más, digamos, futbolísticamente. Entonces, bajo esta lógica, él se da cuenta de que, bueno, yo puedo moverme muy rápido aquí a través de la FIFA. Entonces, estos dos hombres son los que trajeron la mayor ola de corrupción en la historia de la FIFA. En el 2011, eventualmente, Blazer fue descubierto que no pagó ni un centavo de impuesto en todo su tiempo trabajando dentro de la FIFA, lavó dinero, cometió fraude. Recordemos que la FIFA está en Suiza, pero si tú haces cosas dentro de Estados Unidos o pasas dinero a cuentas de Estados Unidos, ya tú puedes ser perseguido por el gobierno norteamericano, como le ha pasado a varios gobernantes de mi país. Bien hecho que lo metan preso, por cierto. Chuck Blazer le pasó algo parecido, pero para mejorar su sentencia, él dijo, bueno, voy a convertirme en un informante, y empezó a utilizar micrófonos en varias de estas reuniones en la FIFA para el FBI. Lo interesante es que Chuck Blazer nunca consigue nada de Sepp Blatter. No sé si fue por respeto, no sé si no le quiso hacer nada, pero voy y repito, lo que más me sorprendió del libro, que yo crecí toda la vida diciendo que Sepp Blatter es un corrupto, y quizá lo es, pero hay falta de evidencia en cuanto a eso, y al final del libro va a haber una entrevista con él y vamos a escuchar un poco más su opinión. Pero volviendo al punto de la CONCACAF, el centro, Jack Warner, este presidente de la CONCACAF de Trinidad y Tobago, él crea un centro de excelencia en Trinidad que costó $25 millones. 25 millones. Todo para que fue una especie de academia para toda Centroamérica. Que los mejores jugadores de todas las islas, de Estados Unidos, México, Canadá, fueran a Centroamérica para poder practicar y desarrollarse el fútbol con los mejores técnicos, etc. La idea sonaba muy buena. Por supuesto, cuando la FIFA investigó, resulta que la propiedad no era del gobierno, era de él y de su esposa. Y el dinero nunca apareció, y simplemente cuando chequearon el banco se dieron cuenta que la cuenta a la cual la FIFA depositó el dinero era la cuenta personal de Jack Warner. Entonces ya aquí estos dos se han robado alrededor de 50, 60 millones de dólares. Y cabe destacar, la FIFA, que como le dije, muy eurocéntrica, quería disculparse por todo lo que pasó con la diáspora africana, ¿no? Con todo esto de la esclavitud y cómo ellos movieron esclavos desde África a todas partes del mundo. Entonces a estas regiones del mundo que tenían muchos negros, muchos africanos,
querían darle una indemnización futbolística, por decirlo así. Querían pagar una especie de reparación, darle dinero para que pudieran desarrollar buenos futbolistas. La CONCACAF era una muy buena zona, por supuesto, bastante africanos y afrodescendientes en estas regiones. Y la FIFA le dio $10 millones a Jack Warner para que él se encargara de eso. Jack Warner, cabe destacar, también es afrodescendiente, también es negro. Y Jack Warner le supo a nada, se quedó con toda plata, nunca gastó un solo dinero en esta causa en verdad buena de la FIFA de apoyar la diáspora africana. Entonces, son personas muy malas, muy corruptas. Pero vayamos quizás al tema más importante para ustedes, que es cómo todo esto se conecta con el Mundial de Qatar. La conexión con el Mundial es que, bueno, al tener ellos todo este poder político, ellos ahora tienen 3 asientos en el comité ejecutivo de la FIFA. Son 3 votos importantes, sin mencionar que ahora tienen poder para manejar a los otros países o los otros representantes que están dentro de este comité ejecutivo. Al tener ellos voz por quién va a ser el presidente, ellos se pueden asegurar que el presidente se asegure que otros elegidos para ser parte del comité ejecutivo sean tan corruptos como ellos mismos lo son. Entonces, al mismo tiempo ellos también podían exigir más dinero para el programa Gol, diciendo, hey, dame más dinero, si no, no voto por ti. Y eso es lo que más o menos ha pasado. Fíjense como les dije lo de que hizo Infantino, de cuadruplicar la cantidad de dinero. Ahora, lo interesante es que la CONCACAF, a pesar de no tener historia o digamos peso futbolístico en comparación a la UEFA y la CONMEBOL, siempre tiene a Estados Unidos, ¿no? Entonces la CONCACAF tiene mucho poder dentro de la FIFA, porque hombres como Chuck Blazer representan a Estados Unidos, o Jack Warner representan a Estados Unidos. Estos son personas que, como la frase esa, ¿no? Que si cuando Estados Unidos estornuda, el mundo le da gripe. Estados Unidos sí, no es un país futbolístico, no es un país que todo el mundo ve fútbol, pero si solamente 3% de la población de Estados Unidos ve fútbol, ya es un país con demasiado poder adquisitivo, con demasiado mercado, muchos patrocinantes, muchas empresas. Entonces la CONCACAF siempre tiene esa carta, ¿no? que es Estados Unidos, y por ende tiene mucho poder dentro de la FIFA. Entonces hagamos una ligera pausa aquí y entendamos cómo funciona la FIFA, o mejor dicho, repasemos cómo es que funciona la FIFA. Ellos están basados en Suiza, y más detalles sobre eso y cómo los ayuda a hacer muchas de las marañas que ellos hacen. Tienen las distintas confederaciones de fútbol a través del mundo, Centro y Norteamérica formando una sola, Suramérica, Europa, África, Asia y Oceanía. Todas estas regiones tienen sus distintos países registrados dentro de la FIFA. Las confederaciones tienen sus presidentes. Esos presidentes eligen los delegados dentro de este comité ejecutivo, que son los que están sentados en Suiza, son los que toman las decisiones más importantes. Y el presidente de la FIFA, que tiene por supuesto mucho poder dentro de este comité, es elegido por una elección democrática cada 4 años por todos los países con un sistema de un país, un voto. Y la principal manera para ellos hacer dinero es con el Mundial de Fútbol. Y el Mundial de Fútbol solamente hace dinero porque la FIFA no tiene que cubrir los costos de organización, no tiene que cubrir los costos de logística, infraestructura, estadios, nada. Ellos simplemente tienen que vender las entradas. Por ende, ellos pueden quedarse con 100% de los ingresos de las entradas y al mismo tiempo 100% de los ingresos de esa primera venta de los derechos exclusivos que le hacen a la ISL. Hoy en día son otras empresas, ya hay más descentralización y un proceso más limpio en ese aspecto, pero la FIFA se depende de este mes para poder subsistir y poder devolverle este dinero de regreso con el programa Gol a todos estos países que necesitan dinero para desarrollar el fútbol. Ahora que entendimos todo esto, todo este organismo, hasta cierto punto, bueno, en el 2010 se hacen las elecciones para el Mundial del 2018 y el Mundial del 2022. En otras palabras, para ver quién va a ser el país anfitrión. Todos estos países lanzan su aplicación, dicen esto es lo que yo ofrezco, esto es lo que yo ofrezco. España y Portugal estaban ofreciendo un mundial ibérico, por decirlo así, ambos países juntos, Inglaterra también, Estados Unidos de su lado, etcétera, etcétera. Todo el mundo estaba ofreciendo distintos paquetes y Qatar estaba ofreciendo su paquete, digamos, del primer mundial en la historia en el Medio Oriente, Rusia para su mundial del 2018, que lo ganaron también, y Marruecos era el otro candidato que estaba ofreciendo el primer mundial en el Medio Oriente africano. Y Marruecos, por cierto, es el eterno perdedor en estos mundiales. Siempre aplican y siempre pierden. Pero lo que pasa es que 3 días antes de estas elecciones, el Sunday Times, un periódico británico, resulta que realizaron una operación clandestina de investigación y capturaron y cacharon, tenían audio y pruebas de 2 miembros del EXCO, del Comité Ejecutivo de la FIFA, que estaban pidiendo más dinero, estaban pidiendo sobornos para votar por el país que les dijeran, pues, el país, Marruecos, España, hablen, el que me dé más dinero yo voto por ustedes.
Estos dos personajes, uno era un nigeriano y el otro un tahitiano, fueron suspendidos por la FIFA. Luego repito, esto es 3 días antes de las elecciones. Entonces, imagínense ese escándalo. Tú tienes que asumir que esto puede ser un problema más grande de lo que es, ¿no? Esto es un pequeño periódico. Esto no fue una investigación del FBI o algo así. Esto es un pequeño periódico que le dio por investigar cómo funcionaba esto de los votos. Tenían teorías de que estos votos se compraban y se dieron cuenta que 2 de los 24, en otras palabras, el 10% de tu comité, estaba corrupto. Y la FIFA, Sepp Blatter, aquí hay que echarle la culpa a él, en vez de asumir, hey, esto quizás es sistemático, aquí quizás hay problemas dentro de este comité, yo debería de aplazar estas elecciones, vamos a limpiarnos, vamos a ver, capaz tenemos que sacar a gente, votar gente de aquí, y después realizamos las elecciones para el Mundial del 2018. 2022, por eso no fue lo que él hizo. Se tiró el 2-1 ese, de 2 votos de una sola elección para 2 mundiales, y resulta que ganan Rusia y Qatar. Los dos países que, digamos, más controversiales de ambas propuestas, los dos países que más querían el mundial, hasta cierto punto, si le vamos a dar algún puntico a ellos, ambos querían romper con la virginidad de la región en cuanto a mundial. Qatar con el Medio Oriente, Rusia con Europa del Este. Eran los países que estaban dispuestos a gastar más dinero en infraestructura, etc. Qatar en verdad está gastando en un plan parecido a Dubái. Hace 20 años están gastando en un plan estratégico, no Dubái, perdón, Emiratos Árabes. Un plan estratégico para renovar la marca de Qatar. Entonces el mundial simplemente es parte de todo esto, ¿no? Y ellos estaban dispuestos a gastar dinero en jugadores que fueran sus embajadores, que ya lo han sido Zidane, Beckham, Guardiola, etc. Rusia no se sabe mucho cómo fue la trampa, en verdad. Rusia se sabe que hubo, pero no hay mucha evidencia. Putin quería el mundial y ya. Abramovich ayudó, que es el ex dueño del Chelsea, fue votado del Chelsea por su conexión con Putin y toda esta invasión de Ucrania. Pero básicamente esa es la situación. Estamos ahora con un mundial de Rusia y un mundial en Qatar, y la gente está en total shock, totalmente sorprendidos por la elección de estos dos países, más Qatar que Rusia. Entonces hay que empezar a mirar las caras de quienes votaron. ¿Y quiénes votaron? Bueno, Chuck Blazer votó, Jack Warner votó, Teixeira, que era uno de los representantes de Sudamérica brasileños que era conectado a Avalanche, también votó. Leos, que era otro sudamericano conectado a Avalanche, votó. Mohamed Bin Hammam, un personaje catarí, votó, por supuesto sabemos por quién. Chung Moon-yu de Corea del Sur, que también votó por el Mundial de Corea-Japón 2002, que también vendió parte de su voto, le pagó a ciertas personas para que votaran por él, también votó. Mucha gente dudosa votó, y por supuesto también votaron Sepp Blatter y Michel Platini. Lo curioso aquí es, y aquí viene, digamos, la parte impactante de esta investigación, probablemente por todas las cosas malas que se habla de Qatar, que sigamos hablando, es importante hablarlas, pero por todas las cosas malas que se hablan, en verdad quien le regaló el mundial a Qatar fue Michel Platini, fueron los europeos. Michel Platini tuvo una conversación, ella le había dicho internamente, está reportado en varios correos electrónicos, conversaciones, etc. Estaba bastante reportado de que Michel Platini y varios miembros que él traía de la UEFA siendo la Confederación de Fútbol Europea, iban a votar por Estados Unidos para el Mundial del 2022. Platini de la nada tiene una conversación 3 días antes con el presidente de Francia, con Nicolas Sarkozy en aquella época. Sarkozy le dice que, mira, ¿por qué no consideras un poquito mejor a Qatar? Y Platini queda un poquito como que, ¿Qatar? ¿Por qué considero yo a Qatar? Bueno, resulta que Sarkozy tenía conexiones con el hijo del jeque de Qatar, ese hijo se llamaba Qatar Tamim bin Hamad, y él tenía las intenciones de convertir a Qatar en una potencia tanto mediática como futbolística. Ahí es cuando sale el plan de que, mira, Francia, estás en problemas ahorita económicos, Qatar te quiere ayudar, a cambio de que me vendas el PSG, que por supuesto Qatar es el dueño del PSG hoy en día, a cargo de que me des contratos favorables a mis canales de televisión y medios de comunicación como Al Jazeera y beIN Sports, 2 medios que Qatar es dueño de. Y además de eso, el hijo de Blatter, que se acaba de graduar y etcétera, te voy a dar un rol ejecutivo en Burda, una compañía muy importante, multimillonaria de Qatar. Ese día Platini sale de esa conversación confundido, pero básicamente presionado por el presidente de su país a votar por Qatar, y ahí se cambian los votos de 4 personas que nadie pensaba que se iban a cambiar. El mismo Blatter, de hecho, votó por Estados Unidos. Sepp Blatter votó por Estados Unidos, y hasta el sol de hoy Blatter dice esa elección la ganó Platini. Platini se llevó 4 votos de Europa para Qatar. Sin esos votos Qatar no gana. Entonces yo creo que Sepp Blatter
que a través del libro uno se da cuenta, él sabe lo que está pasando, pero no conseguimos evidencia de que él también es corrupto. Él siempre miraba para el otro lado, con tal y todo estuviera bajo control. Y si ustedes buscan el video, lo pueden buscar por favor, el día que gana Qatar las elecciones para el Mundial. Cuando Sepp Blatter abre el sobre, porque él no sabe quién va a ganar, ¿no? Él abre el sobre y ve Qatar, su cara no es de felicidad. Su cara en verdad sí muestra como que esto va a ser un problema. Esto claramente fue comprado. Y puede ser que, yo no pienso que sea por miedo a él. Creo que era más por miedo a la FIFA como tal. Porque yo creo que él no estaba involucrado en eso. De hecho, repito, él votó por USA. No estoy limpiándolo, no estoy diciendo que el tipo es inocente. Puede ser que él sabía que Qatar iba a ganar de todas maneras. Él dijo, ¿para qué ensuciarme? Yo no voy a votar por Qatar. Pero no hay evidencia hoy en día de que él quería que Qatar fuera el anfitrión del Mundial 2022. Que es parte de la frustración que tiene el presidente actual de la FIFA también. Que ni él ni el presidente actual querían este Mundial, pero no pueden hacer nada con el contrato que ya está hecho. Y este es el principio del fin para la FIFA. La FIFA siempre tuvo esta fama, y las cosas de Avalanche y Adidas y la ISL se sabían, y otras cosas. Habían rumores en la CONCACAF, pero esto era muy obvio, ¿no? Era muy obvio que obviamente gente de fútbol no va a votar por Qatar para tener un mundial. Cabe destacar, en aquella época no se sabía que iba a ser en el invierno, sino en el verano. Temperaturas de 45, 50 grados centígrados. ¿Por qué Qatar ganaría este mundial? Entonces ese fue el principio del fin para Sepp Blatter. Blatter empezó a decir, aquí cuando Qatar gana el mundial, es que Estados Unidos pone la mirada en la FIFA. Y Estados Unidos, que sabe que la FIFA opera hasta cierto punto dentro de Estados Unidos, los pueden perseguir. Y Blatter hasta el sol de hoy, todavía hasta el sol de hoy, una entrevista que dio hace muy poco, él dice que Estados Unidos está bravo porque no ganaron ese mundial. O sea, Estados Unidos quería ser anfitrión del mundial 2022 y al perderlo dijeron, vamos a vengarnos y vamos a investigar a la FIFA. Yo no creo que eso haya sido así. Vamos a decirlo así, si él cree que él está limpio porque no hay evidencia clara de la corrupción que él ha realizado, sí hay evidencia, pero no suficiente para meterlo preso o llevarlo a corte como otras personas de la FIFA han sido llevadas. La misma lógica aplica para él. Él no puede decir eso y ya, tiene que mostrar algún tipo de evidencia y no la tiene. Pero vamos a decirlo así, que a partir de ese día, en el 2010, de ahí en adelante, la FIFA ha estado bajo 12 años siendo investigada por distintas organizaciones, principalmente promulgadas por Estados Unidos. En total, las investigaciones han mostrado que hubo sobornos de más de 100 millones de dólares de euros. 100 millones de dólares de euros entre Rusia y Qatar para adjudicarse las copas del mundo. Todavía estoy un poquito confundido por qué hay tanto drama. No drama, porque entiendo, pero por qué hay tanta queja en Qatar comparado con Rusia. Muchas de las cosas que pasan en Qatar también pasan en Rusia. Pero por alguna razón Rusia se llevó quizás menos de la culpa, ¿no? Yo no recuerdo, capaz estoy equivocado, pero yo no recuerdo este tipo de polémica para el Mundial de Rusia hace 4 años. Entonces, con todo esto, ahora Blatter está en la mira. Y mucha gente ambiciosa que quiere ganar, que quiere ser presidente de la FIFA, etc., está buscando tumbarle el puesto a Blatter, que ya tiene 12 años en el poder. Y por primera vez en esos 12 años, Blatter tiene que lanzarse con alguien que en verdad puede ganar, que es Mohammed bin Hammam. Si le suena el nombre, es la misma persona que es parte del comité ejecutivo que votó por Qatar, pero él se le perdonó, por decirlo así, porque era catarí, y era el presidente de la Confederación de Fútbol Asiática. Entonces él tenía todo ese bloque asiático, que son muchísimos países, conexiones por supuesto con todo el dinero de Qatar, una sensación de que él, el corrupto, es Blatter, yo no. Yo capaz también soy corrupto, pero hay que buscar a alguien nuevo, etcétera, etcétera. De repente, 3 días antes de las elecciones, misteriosamente, se retira Mohammed bin Hammam de su candidatura. Y todo esto pasa por culpa, volviendo al punto original, de la CONCACAF. Jack Warner estaba en el medio de todo este problema. Warner y bin Hammam tuvieron una reunión 3 días antes, mejor dicho, una semana antes de estas elecciones, con varios delegados de la CONCACAF en un hotel en Trinidad. Recordemos que Jack Warner, presidente de CONCACAF y miembro del comité ejecutivo, es trinitario. En este hotel de Trinidad, ellos pasaron a varias personas de distintas organizaciones mundiales, pero principalmente de la CONCACAF, delegados de diferentes países. Entraban a un cuarto y le ponían un sobre marrón, parecido a aquel famoso sobre marrón de Avalanche 50 años atrás. Un sobre marrón con $40,000 adentro y una foto. Si quieren, googlean y busquen CONCACAF $40,000 sobre, y le va a salir una imagen de la foto que le ofrecieron a las Bahamas específicamente, que el
Sorprendentemente, el de las Bahamas no se vendió, a pesar que era un país que necesitaba ese dinero. Pero las Bahamas, bien por ellos, no se vendieron, y unos 4 o 5 países más, que todavía no estamos claros quiénes fueron, tampoco lo hicieron. Y empezaron a existir estos reportes de que había corrupción extrema en esta nueva elección para el presidente. Entonces el comité ético de la FIFA, que es medio inservible para serles sincero, pero el comité ético de la FIFA lo suspendió a ambos. Y Jack Warner, en venganza, empezó a decir que bueno, Blatter es un corrupto también. Él nos regaló a nosotros $1 millón en efectivo, en computadoras, en laptops, a nosotros, la CONCACAF, fue a nosotros y 13 países. Blatter mostró evidencia diciendo no, eso era parte de GOAL, del programa GOAL de evitar, de darle dinero a las naciones más necesitadas dentro de la FIFA. Y de hecho Blatter gana esas elecciones sin contrincante. Básicamente nadie más se lanza. Blatter gana. Y él saca en su discurso el código de ética de la FIFA. Y básicamente sale como regañando a todo el mundo, diciendo, creo que muchos aquí no han leído el código. Muy sarcástico y es difícil leerlo. A Blatter, si leen el libro y ven entrevistas de él, no sé, a veces como que quiero creerle. Pero a veces no sé, me parece un poco populista también, como que eso de darle a los demás países y que bueno, si ellos roban eso no es problema mío. No estoy muy claro o de acuerdo con eso, pero el punto es que Blatter, hasta este punto hay rumores, más que solamente rumores de corrupción, pero él no hay evidencia clara de qué es lo que está haciendo. Ahora, una coronación, ¿no? Como lo fue esta elección, sin oponente, eso es una falla en el sistema, pero así fue. De hecho, los países no tienen que votar por él. Tú podías poner un voto nulo en protesta. Puedes decir, no, que hay mucha corrupción en la FIFA, no quiero votar por ti. Pero de los 203 votos, 186 fueron por Sepp Blatter, a pesar de todo este escándalo. Entonces, no sé, me cuesta creer que 186 personas estén compradas por la FIFA, ¿no? Tiene que haber algún tipo de agradecimiento a Blatter. Hay varias entrevistas que muestran en el libro de distintos miembros de África, distintos miembros de Latinoamérica diciendo, hey, la FIFA era bastante centralizada en Suiza, era muy difícil para nosotros tener acceso a la FIFA, a sus recursos, y Blatter cambió eso. Entonces creo que sí hay una especie de respeto hacia él hasta cierto punto. No estoy diciendo que no sean corruptos, creo que todo el mundo en este tipo de organización son corruptos. Es más como los grados, qué tan grave es el daño. Y ese siempre fue su ángulo, por si acaso. Hasta el sol de hoy, Blatter sigue diciendo lo mismo. Yo no hice nada. Yo le di dinero a estos países. ¿Qué hago? Yo quise involucrar a estos países. Vamos a decir así, yo soy venezolano. Si le das dinero a la Federación Venezolana de Fútbol, que por cierto, Rafael Esquivel, que era el presidente de la federación en aquella época, fue uno de los que más robó, estuvo preso en Suiza, pagó una fianza de $7 millones para poder salir. Si tú le das a países como Venezuela, un país corrupto, dinero, es mentira que no va a haber corrupción, ¿no? Entonces ese es el ángulo de Sepp Blatter, ¿no? Lo dice de una manera, trata de no ser, porque si lo dice mal puede ser racista y tal, pero trata de decirlo como que yo solamente les doy plata y ya, yo no me voy a involucrar, yo no puedo auditar los gastos económicos de una entidad gubernamental, cabe destacando, porque estos son ministerios de deportes, estos son organizaciones deportivas públicas de cada gobierno, y él no tiene la potestad de exigirle, digamos, recibo. Y eso no es totalmente cierto, porque sí lo puede hacer, pero ese es su ángulo. Él dice, yo no puedo meterme en ese nivel de política con cada país, y yo prefiero simplemente darle un presupuesto a cada país y ellos ven qué hacen. Si ellos roban, eso no es culpa mía. Si la CONCACAF está robando como loco por todos lados, ¿yo qué voy a hacer? Repito, no estoy diciendo que esa sea la mejor respuesta, ni que sea suena también una manera de limpiarse la conciencia, pero esa es la situación desde su punto de vista. Por supuesto, también suspenden a Bin Hammam, que era el presidente de Asia, y ahí cuando lo suspenden a él, después de toda esta renuncia tan sospechosa, y que estuvo en el hotel, que no estuvo en el hotel con los sobres de $40,000, que Qatar está ofreciendo dinero, la Confederación de Fútbol de Asia dice, ¿por qué no chequeamos la cuenta de banco de este hombre y la cuenta de la Confederación a ver si conseguimos algo raro? Bueno, lo que consiguieron fue $14 millones pagados a él mismo sin ningún tipo de explicación, $2 millones en transferencias a Jack Warner de CONCACAF. Una vez se compró 14 franelas, no camisas de fútbol, nada, franelitas, una franela así como para estar en la casa. Se compró 14 franelas de esas. ¿Qué tiene que ver eso con fútbol? No sé, pero se compró 14 franelas por $1,983. Un traje de $5,000, hoteles y taxis por $13,000, aviones privados, viajes, mejor dicho, en aviones privados por $230,000. Se gastó $5,000, todo esto es dinero de la Confederación de Fútbol, por si acaso.
$5,000 para una operación cosmética del dentista de su hija. Después se gastó $100,000 en vestidos para su esposa. Y después $2,200 en un regalito de luna de miel para su hijo. Nada que ver con fútbol. O sea, al principio la FIFA siempre estuvo robando cometiendo actos de corrupción dentro del mundo futbolístico, pero ya se estaba expandiendo y se estaba poniendo demasiado grande la corrupción dentro de la FIFA. Obviamente, por si acaso, yo entiendo que esto es lavado de dinero, ¿no? Que probablemente no se gastó $2,000 casi en 14 franelitas, sino que reportó que eran 2,000 para poder quedarse con dinero él. Pero aún así, el descaro para poder poner en una hoja de papel gubernamental, decir $100,000 en vestidos para mi esposa y decir que eso es normal. O sea, yo no me imagino las otras cosas que él en verdad quiso esconder, ¿no? Bin Hammad y otros funcionarios de la FIFA. Pero esto causó un gran problema dentro de la Confederación Asiática de Fútbol, porque no fue solamente el tipo de corrupción, sino el nivel. Normalmente también consiguieron transacciones que se estaban haciendo lavado de dinero con distintos miembros de las federaciones futbolísticas de Irán y Corea del Norte, que son miembros del continente asiático. Y eso es tremendo problema, porque si en los tratados internacionales de hoy en día tú no puedes hacer contratos en dólares con estos países. Irán y Corea del Norte están, vamos a decirlo así, excluidos de los tratados económicos internacionales por sanciones, etc. Y eso es tremendo problema político, geopolítico, que se puede causar a través de la FIFA. Entonces el problema ya estaba escalando a un nivel demasiado peligroso. Y esta es una frase muy famosa de Sepp Blatter. Cuando todo esto está pasando, le preguntan a Blatter, un periodista, le pregunta: Blatter, ¿qué opinas sobre la crisis? Y la famosa respuesta de Sepp Blatter fue: ¿crisis? ¿Qué crisis? Y menciono eso para que entiendan cómo Blatter siempre se limpió la culpa en ese aspecto, ¿no? Yo no estoy diciendo que él tenía que estar preso. Vuelvo y repito, en el libro no vi ninguna prueba fuerte de cosas que él hizo, por lo menos suficientes para llegar a ese nivel. No dudo que él no haya hecho cosas dudosas, pero nada comparado con estas otras personas. Ahora, eso no es un líder tampoco, ¿no? Un líder no puede decir, bueno, yo ni sé, se imagina un presidente de un país que, bueno, hay corrupción en tal estado, pero eso no es mi estado, eso no es culpa mía. No puede actuar así tampoco. Y creo que Blatter siempre se quiso limpiar las manos de una manera muy, quizás, ingenua. Pero volviendo a la CONCACAF, después de todo este escándalo, que Jack Warner, Chuck Blazer, todas estas personas son cachadas tratando de comprar el mundial, son suspendidas del fútbol y bueno, necesitan un nuevo presidente en la CONCACAF, y ese nuevo presidente le da esperanza al mundo futbolístico. Jeff Webb, un hombre que estaba hablando de limpiar la corrupción no solamente en la CONCACAF, sino en el país políticamente, pues hablaba de la integridad, del antirracismo, de un comité de integridad, de la colaboración, de oportunidades económicas, de devolver el fútbol al pueblo, todas estas cosas que sonaban muy bonitas, como que al fin alguien que va a limpiar esta conferencia. Unos años después, en Suiza, si recuerdan este día, esto fue el 27 de mayo del 2015, hace 7 años, se hizo la redada a los criminales de la FIFA. Estados Unidos pudo comprobar, y aquí están los crímenes, $200 millones en sobornos en 24 años, lavado de dinero y cargos criminales a 14 personas, 9 de las cuales eran de la CONCACAF y CONMEBOL, entre ellos Jack Warner, Leos Teixeira, los sospechosos usuarios, y por supuesto Jeff Webb, como siempre pasa en la política, el tipo que promete: te voy a dar más, le voy a devolver a todos, yo soy el mejor, no se preocupen, yo tengo todas las soluciones del mundo, solamente voten por mí. Por supuesto es el más corrupto. Y estaba medio obvio, era un hombre de la CONCACAF que es de las Islas Caimanes. El lugar más corrupto del mundo tiene que ser las Islas Caimanes. Todo el dinero, quien sea que tenga dinero en las Islas Caimanes es corrupto, por definición. Entonces, él, al ser un banquero importante, un presidente de banco en las Islas Caimanes, ya sabes qué tipo de amistades tiene. Por supuesto, cuando salieron los documentos de su arresto, pudimos ver los crímenes que él había cometido. En el corto tiempo que él estuvo en la presidencia, le dieron $3 millones en soborno, una Range Rover, un Ferrari, un Mercedes, $400,000 en la cuenta de su esposa, 11 relojes de lujo. Sudáfrica le pagó después salieron documentos que mostraba que él tenía la evidencia que Sudáfrica le había pagado $10 millones a Jack Warner, el presidente anterior, para el Mundial del 2010. Todo esto alrededor de todos estos sobornos, por si acaso, no eran para los votos, sino para vender los derechos de televisión de la Copa América, Copa Libertadores, Copa de Oro y los clasificatorios para el Mundial de las Confederaciones de CONCACAF. Copa América, por si acaso, los que saben de fútbol,
Es el torneo, por supuesto, suramericano, pero en el torneo, el centenario, la celebración de los 100 años de la Copa América, se realizó, si recuerdan, combinados entre la CONCACAF y la CONMEBOL. Entonces la CONCACAF también pudo vender parte de sus derechos y en ese proceso él también robó dinero. El único cargo en todos estos arrestos de las 14 personas que enfrentaron cargos criminales, 7 fueron presos, otros siguen en juicio. El único cargo que fue a la FIFA directamente fueron los sobres marrones esos de los $40,000 en el hotel de Trinidad. Porque era el único cargo que en verdad tenían prueba de que la FIFA tenía algún tipo de conocimiento de que estaba sucediendo. Y además que era algo, digamos, organizado internamente entre la FIFA. Muchos de los otros cargos de corrupción eran confederaciones de la FIFA o países de la FIFA pidiéndole dinero a empresas, etcétera, guardando dinero, lavando dinero. Esta fue la única que capturaron a la FIFA fueron los $40,000 de los sobres. De hecho, la corrupción fue tanta en este reporte del FBI, del Departamento de Defensa también de Estados Unidos, fue que José Jahuila, que otro de los presos, un brasileño, tratando de colaborar con Estados Unidos, tratando de que le reducieran la sentencia, de que no le hicieran nada, prometió que le iba a devolver, lo devolvió, $151 millones, 151 millones que recibió en sobornos a través de 2 años trabajando en la CONMEBOL. Extremadamente corrupto todo este sistema. De hecho, este hombre le pagaba, José Jahuila le pagaba a la Federación de Argentina, a la AFA y la Federación de Brasil, la CBF, para que pusieran a sus mejores jugadores en la Copa América, porque él quería vender los derechos de la Copa América y quedarse con más dinero él. Entonces él necesitaba que Messi jugara la Copa América, que Neymar jugara los juegos con Brasil. No está claro a qué jugadores específicamente se refería. Yo creo que esto es mucho más principio de los 2000, cuando por ejemplo Brasil no tenía mucho interés en ganar la Copa América y llevaba a la banca. Argentina llevaba equipos mezclados. Yo creo que en esa época fue que probablemente sucedió esto, pero en el reporte no, en el libro por lo menos no sale esto. La Copa América solamente, el centenario, esta Copa América que fue hecha en Estados Unidos, solamente hubo $40 millones de soborno. Entonces, todos estos eventos futbolísticos con los que yo crecí, con los que yo admiré y uno celebraba, tenían extremados, altos niveles de corrupción en el fondo. Así que estamos entendiendo cómo pasó todo esto de Qatar, cómo todo esto de Rusia, cómo estos presidentes se mantenían en el poder, cómo existía corrupción dentro de FIFA, específicamente durante el Mundial y algunos eventos importantes. Pero ¿cómo hacían todo esto y nadie los agarraba? ¿Cómo puede ser que... recordemos que empezamos con Benito Mussolini, por supuesto él ensuciando el deporte, pero probablemente nunca estuvo limpio, ya desde antes había muchos trueques. Entonces, ¿cómo es que hay 100 años de historia futbolística y la FIFA casi siempre sale ileso? ¿Cómo es que pareciera que nadie en la FIFA es tocado? Son tocados los representantes regionales, pero nadie en la FIFA, por decirlo así, los presidentes, etcétera, han sido cachados por nada. Y la respuesta es Suiza. No, la FIFA está registrada como empresa, como organización sin fines de lucro en Suiza. Y esto es muy importante porque el ser una organización que no está dedicada a hacer dinero, simplemente a existir, te dan ventajas muy importantes en Suiza. Uno, transparencia de los auditores. No necesitas responderle a los auditores externos. Puedes responderle a los tuyos internos, por supuesto, pero nunca tienes que responderle a ninguna entidad gubernamental o a alguna entidad privada que quiera saber, estos $10 millones que pasaron de cuenta A a cuenta B, ¿de dónde vinieron? Tú no tienes por qué responder esa pregunta en Suiza como organización. Segundo, no pagas impuestos. Entonces imagínate ganar $5,000 millones al año y no tener que pagar impuestos. Debe ser muy sabroso. Tercero, como asociación que no tiene fines de lucro, está exenta de la ley penal de Suiza sobre la corrupción. En otras palabras, no hay manera alguna, no hay argumento legal en Suiza para meter preso a alguien de la FIFA. Por eso es que Estados Unidos fue el que metió preso a toda esta gente, porque Estados Unidos pudo comprobar, parte de ese dinero está entrando a la CONCACAF. La CONCACAF tiene representantes estadounidenses. Esos representantes estadounidenses están lavando dinero dentro de Estados Unidos, y ahí es cuando Estados Unidos tuvo un argumento legal para perseguir a la FIFA. De hecho, hasta en casos probados de corrupción, si yo puedo comprobar en Suiza que la FIFA robó, aún así no puedo hacer nada judicialmente, pues no puedo meterlo preso a alguien de la FIFA. Así que la FIFA solamente se puede castigar a sí misma, y lo han hecho a través del comité de ética interno, un comité que no sirve, que ellos pagan, que el sueldo de todas estas personas son pagadas por la FIFA, y de esta manera los escándalos y los delitos se han minimizado sin que la FIFA tenga que haberse enfrentado a ningún tipo de consecuencia legal. De hecho, cuando se descubrió que robaron dinero,
Blatter nuevamente dijo que él no sabía nada, que nosotros no aprobamos nada. Así que no hay que, de hecho, ya que nos robaron dinero, ya que hubo corrupción en la FIFA y perdimos dinero nosotros como FIFA, estas instituciones, bueno, consigan el dinero y devuélvanlo, que el dinero es nuestro. Y lo logró, por si acaso. Blatter es un zorro de 1000 batallas, cabe destacar. Pareciera que siempre sale ileso. Pero esta fue la última vez, con todo este escándalo de Jeff Webb, con todo este escándalo de la gente expresa. Esas imágenes pesaron mucho. En el 2015, cuando salen gente de sus apartamentos de ricos en toda Europa, con las manos, con sábanas cubiertas en la cara, como si fuera un criminal. Ahí fue que Blatter de verdad estaba viendo ya el final de sus días como presidente de la FIFA. Y este final se le acerca a Blatter a través de la nueva creación, la que él mismo creó, un nuevo comité ético de la FIFA, 100% independiente. Él lo que hizo fue que creó un comité con dos comités. La primera parte del comité es la investigación y la segunda parte es el castigo. El primer comité son personas que tienen que lidiar, por decirlo así, a diario con estas personas de la FIFA. Tienen que conocerlos, entenderlos, investigar, conseguir informantes, etcétera, etcétera, conseguir documentos, entrevistas. El segundo comité, para no dejarse llevar por digamos, la naturaleza humana, que le ofrezcan dinero, que los compren, etcétera, nunca conoce a estas personas, simplemente decide si castigar o no, y cómo y cuánto. Entonces, esta fue la idea de Blatter, pero en esta, siempre hay un pero, en la creación de este comité, se dieron cuenta de tres cosas muy interesantes. Uno, España y Portugal, que si recuerdan para las elecciones del Mundial de Rusia 2018 y del Mundial de Qatar 2022, antes que supiera que Rusia y Qatar iban a ser los países, España y Portugal tenían una aplicación junta para tener un Mundial ibérico. Y España y Portugal, Michael García, que es el hombre estadounidense que está encargándose del comité de investigación, les hace preguntas sobre lo que pasó con Qatar y todo esto. Y España y Portugal, sus delegados, por alguna razón, no quieren colaborar. Y parece que hay cierta evidencia, no está claro, de que España y Portugal ayudaron a Qatar a comprar votos. Y al mismo tiempo, y esta es la que más duele, Franz Beckenbauer, que representaba a varias partes de UEFA y la Federación Alemana. Franz Beckenbauer, por supuesto, ídolo, jugó contra Pelé, uno de los mejores jugadores defensivos de la historia. Aparentemente Beckenbauer tampoco quiso ayudar y tampoco quiso dar documentos, y hay bastante evidencia y rumores fuertes de que Beckenbauer también fue corrupto en todo este proceso. Ahora, Hans-Joachim Ecker, el alemán, de hecho fue el que llegó a conseguir evidencia en contra de Blatter. Él dijo: Blatter, tú sí sabías de los pagos a Avalanche de la ISL, por 1,5 millones en el 97. Pero Blatter mostró una transacción bancaria que decía: sí, aquí está, y yo lo devolví, porque yo pensé que había sido un error, que Adidas, o a través de la ISL, me estaba pagando a mí, nos estaba pagando a nosotros una cantidad excesiva por error. Pero por supuesto, siempre Blatter tenía una excusa, siempre Blatter tenía una carta que jugar, y decidió, cuando todo se estaba poniendo, digamos, la piscina se estaba poniendo muy honda, él decidió renunciar en el 2016. Y así se acabó su mandato. Pero a quién culpar es difícil, no es tan fácil. Blatter es una persona compleja, las investigaciones no consiguen nada en sus cuentas. Él no es el mejor, digamos, con los medios, es muy práctico, es muy directo, entonces cae pesado, cae fuerte. Él admitió saber qué cosas estaban pasando, pero también admitió que no hizo nada al respecto, ¿no? Entonces, quizá esa es su culpa. Hasta cierto punto, él siempre con esta idea de que estoy ayudando a los países más necesitados, el programa GOL y todas estas cosas, él dijo: yo a veces como que mantenía a los corruptos felices con tal y yo pudiera darle dinero a África y a otros países, ¿no? En verdad sí, yo repito, yo no estoy muy seguro que si le creo eso o no, pero esa es la evidencia que hay. En verdad él sí ama el fútbol, el autor lo entrevistó, mucha gente a su alrededor fue entrevistada, hasta enemigos de él fueron entrevistados, y a él en verdad sí le importa mucho el fútbol. Él dice que todavía no entiende por qué Estados Unidos lo persiguió, si él votó por ellos. Él todavía piensa que toda esta controversia con Qatar que causó, como les mencioné, fue el inicio de estos 14 arrestos por el gobierno estadounidense. Todo vino porque Estados Unidos perdió el Mundial en el 2022. Él dice que él nunca compró ninguna elección, que él siempre tuvo los votos, por lo mismo que él era por decirlo así, un populista, que él le daba el poder a países que no tenían voces. Él siempre ganaba por esa razón. Él culpa al presidente de Francia por Qatar. Como les dije, si miran la foto o el video, cuando él ve el sobre que dice Qatar, él no estaba feliz.
y él lo admite. Hoy en día él dice, yo no quería Qatar, sabía que eso iba a ser un problema. Él dice que el más sucio de todo esto en la FIFA es Jeff Webb, el de las Islas Caimanes. Estoy de acuerdo, porque hay gente quizás peor. Me parece que Jack Warner robándose dinero que iba a ser para las personas que fueron esclavas en África, eso está extremadamente falta de moral. Pero Jack Warner no se la tiraba de santo, Jeff Webb sí, y esa hipocresía para mí, a mí personalmente me cae horrible. Así que Jeff Webb, estoy de acuerdo con Sepp Blatter aquí. Él fue uno de los principales, de las personas más bajas moralmente durante todos estos eventos. Él dice que muchas de las cosas que pasaron con la ISL y con Adidas y Avalanche fueron entre ellos, que él no formaba parte de eso, y que eso además era legal en Suiza, como les dije, en la época. Él dice que está en contra de la gente que no protege a los suyos, que dice que mucha de esta gente de la FIFA está derrumbando a la FIFA, que él debieron haberle hablado a él, no a estos gobiernos, todas estas cosas, ¿no? Yo no sé si creerle nuevamente. El autor piensa que es un viejo amigable, de inicios muy humildes en Suiza. Él dice que él viene de un lugar que es extraño. Él dice va para África y lo aman, va para su pueblo en Suiza y lo odian. Dice que en Suiza hay unas, quizás esto es a través de Europa, hay un odio hacia el rico, ¿no? Que progresar, que ser rico es malo. Y él dice como él le fue muy bien y viene de un lugar muy montuno, por decirlo así, la gente no le cae bien, que él tiene un acento de monte, y la gente de clase alta de Suiza no le gusta hablar. Pero bueno, esa es la imagen de FIFA hoy en día. Veamos qué le deja el futuro al fútbol mundial. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequiano.